Buenas noches. Buenas noches, mis queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al curso de Ezequiel. Bienvenidos este día jueves. Hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Así que vamos a empezar alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a poner nuestro cantito lema. Si me ayudas con el canto. Una vez más, mi hermanita Elena. Buenas noches. Falta mi hermanita Betty, ¿no? Ya, buenas noches, bienvenida. Vamos a empezar, vamos a orar en este momento. Amantísimo Padre, gracias, mi Señor, por esta noche, porque estamos reunidos nuevamente para estudiar tu palabra. Gracias por habernos cuidado en el día, por habernos cuidado, mi Señor, de todas las necesidades que tenemos. De que nos ha suplido los alimentos en nuestra mesa, del trabajo, de la salud. Aún hay hermanos, amigos que están un poco enfermos, delicados de salud. Te pedimos por ellos para que tú pongas tu mano sobre ellos y pueda restablecerse pronto la salud de ellos.
ayúdalos para que tengan fortaleza. Sabemos que es un poco difícil encontrar esa fortaleza en medio del dolor, en medio de la tristeza, de las tribulaciones. Mas, mi Señor, tú nos das muchas promesas en tu palabra que nos ayudan a seguir, que nos ayudan a levantarnos cada mañana para agradecerte. En este momento te pedimos tu Santo Espíritu para que sea Él el que habla en nuestros corazones, para que quede grabada en nuestras mentes y podamos discernir cada vez que sucede algún evento y nos ayude a saber que ya estás pronto a venir. Gracias una vez más por todas tus bendiciones. Todo te lo pedimos, que primeramente perdone nuestros pecados, y te lo pedimos en el dulce nombre de mi Señor Jesús. Amén. Bueno, le doy paso aquí a mi esposo, que va a tener el estudio de Ezequiel capítulo 3. Buenas noches, mis hermanos, buenas noches. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí. Gracias a Dios podemos todavía abrir su palabra y podemos estudiar su mensaje. Vamos a abrir, para comenzar, vamos a abrir la Biblia en el capítulo que nos toca estudiar esta noche, Ezequiel capítulo número 3. Ezequiel capítulo número 3. Bien. Ezequiel capítulo número 3, versículo del 1 en adelante. Ezequiel 3, del 1 en adelante, ¿ok? Si lo tenemos, lo comienzo a leer. Versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ustedes recordarán que el día martes terminamos diciendo que Ezequiel había visto unas manos que le estaban extendiendo para que coja un rollo, un libro enrollado. ¿Recuerdan ustedes? Este libro, dice el versículo 10 del capítulo 2 de Ezequiel, lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él cánticos, gemidos y ayes. Cánticos, gemidos y ayes. Así que ese libro es el que tenía, de acuerdo al capítulo 3, versículo 1, tenía que comerlo, ¿sí? Y dice, y luego de que comiera este rollo, ahora sí tenía que ir a hablar a la casa de Israel. Vamos a leer hasta el versículo 3 para poder explicar un poco esto. Versículo 2. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Ok? Así que la orden que Dios le estaba diciendo es, coge este rollo, ¿no verdad? Y cómelo. Y después de que lo hayas comido, ahora sí puedes ir y presentarte a la casa de Israel y decir lo que yo te voy a decir. ¿Ok? Así que tenía que comerlo. Mira, la palabra comer en este sentido, dentro del contexto de lo que Ezequiel está diciendo, de lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, es que él primero tiene que asimilar el mensaje. Primero él tiene que estudiar, tiene que ver cuál es el mensaje de Dios. Y una vez que lo comprenda, entonces ahora sí, él puede ir a dar el mensaje a las demás personas. Mira, esto, ¿recuerdas que habíamos dicho que Ezequiel tiene un parecido a Apocalipsis? Y la semana pasada, el día martes, habíamos hablado que hay otro profeta que Dios le dio también un rollo para que se lo comiera. Eso está en Apocalipsis 10. Vámonos a Apocalipsis 10. No me vayan a perder Ezequiel. Vámonos a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10,
no sé si lo habíamos leído desde el versículo 8 en adelante. Apocalipsis capítulo 10, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 10, versículo del 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Oiga, ¿ustedes encuentran similitud con lo que pasa con Juan y con lo que pasó con Ezequiel? Hasta allí todo está igualito, ¿no, verdad? Después dice, él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Así que mientras él lo iba comiendo, ¿no, verdad?, en la boca era dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué significaba el comer el libro? ¿Sí? ¿Qué significaba el comer el libro? El ángel le dijo en el versículo 11: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 4, ¿no, verdad? Y el número 4 representa mundialidad. Así que comer el libro, ¿no, verdad?, significa asimila lo que yo te estoy dando, el mensaje que Dios le daba a Ezequiel primero, y después que ya lo entendiese, después que ya lo haya comido, lo haya masticado, esté dentro de Ezequiel, entonces allí sí tenía que ir ¿a qué? A hablar a la casa de Israel. Entendemos lo que significa comer. ¿Por qué Juan, no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos, entre Juan y Ezequiel? Ezequiel decía que tenía que comer el librito, ¿no, verdad? Y no decía nada de que le va a amargar el vientre. ¿Ustedes recuerdan por qué a Juan sí se le amargaba el vientre? ¿Por qué? Ustedes recuerdan que este capítulo 10 de Apocalipsis tiene referencia con el gran chasco de 1844. ¿Ustedes recuerdan? En donde las personas estaban estudiando profecías. Estudiaban profecías y ahí habían personas como Guillermo Miller, ¿recuerdan ustedes? Algunas personas estudiando profecía. Entonces les gustaba, era dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce como la miel. Pero de acuerdo a la historia, lo que pasó, ellos creyeron que Jesús iba a venir en 1844. Ustedes recordarán esto. Pero Jesús no vino en 1844, puesto que ellos habían olvidado Mateo 24:36, que dice que nadie sabe el día ni la hora de la venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, con ese chasco que hubo, ¿no, verdad?, la mayoría de las personas optaron por salirse de la religión, optaron por salirse de seguir estudiando las profecías. Solamente quedaron unos pocos. Y a esos pocos que quedaron, Dios les dice: mira, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 4, mundial. Tienes que dar el mensaje a todo el mundo otra vez. No importa que haya sucedido el gran chasco, tienes que seguir adelante, no te puedes detener. El mensaje no puede detenerse. Esa es la diferencia entre Juan de Apocalipsis 10 y lo que pasa con Ezequiel. Regresemos a Ezequiel capítulo 3, nuestro texto base. Así que Ezequiel, en Ezequiel 3:2 dice: abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Oiga, vamos a ver Salmos 19:10. ¿Por qué dice la Biblia por qué dice Ezequiel que era dulce como la miel? Y le da una característica importante. Vamos a ver Salmos capítulo 19, versículo 10. Salmos capítulo 19, versículo 10. Y veamos qué es lo que dice con respecto a la miel el salmista. Salmos capítulo 19, versículo 10. Incluso hay hasta una canción también que la solíamos cantar en los grupos pequeños antiguos. ¿Sí? Salmos 19, 10. ¿Lo tenemos?
Dice lo siguiente: deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Si ustedes leen todo el capítulo 19, está hablando acerca de las obras y acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios. Ustedes pueden leer desde el versículo 7 en adelante. Te habla de los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, el temor de Jehová. Todo esto dice que son más dulces que la miel. Así que lo que Ezequiel estaba tomando, lo que estaba comiéndose, eran las palabras de Dios. Estaba asimilando las palabras de Dios. Y cuando a ti te gusta estudiar la palabra de Dios, mira, es dulce, se vuelve algo dulce, algo que te agrada, algo agradable, no algo desagradable. ¿Entendemos? Por eso tenemos que seguir estudiando. Regresamos a Ezequiel, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel 3. Así que una vez que ya lo comió, versículo número 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Dios no está diciendo dale tus comentarios. Dios está diciendo, mira, tú cuando hables con los hijos de Israel, ¿recuerdan ustedes quiénes son los hijos de Israel? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos el día martes acerca de que Israel significa pueblo de Dios? Y pueblo de Dios somos tú y yo, somos nosotros. Así que el mensaje es para nosotros. Ezequiel tiene que hablar ¿con quién? Con la casa de Israel, con nosotros, ¿ok? Para darnos el mensaje. Y dice: ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Versículo 5. Porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa, ni de lengua difícil, sino que tú eres enviado ¿a dónde? A la casa de Israel. ¿Saben ustedes algo? A veces nosotros creemos que nuestra misión en primer lugar es irle a hablar a las personas de afuera. Mira, la Biblia te dice que nosotros primero debemos ir a las ovejas de la casa de Israel. Y luego, ¿a quiénes? A los gentiles. Pero primero nosotros debemos hablar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira, vamos a ver esto en Mateo capítulo 10. Vámonos a Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 8. Miren lo que dice ahí. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 8. Dice lo siguiente: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Jesús nunca te va a enviar a un sitio sin darte las instrucciones precisas. Así que las instrucciones son estas: por camino de gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En el tiempo de Jesús existía pueblo de Dios y gentiles o naciones. Y Jesús les dijo: mira, tienes que ir ¿a dónde? Por dicho, dice, no vayas a camino de gentiles, todavía no vayas a las naciones, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que los samaritanos odian a los judíos. Así que no entres en provocación. Por ese lado están las instrucciones. Versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Jesús está dando una orden. Mira, no te vayas afuera a las personas que no conocen todavía. No, mira, anda primero anda y rescata o habla a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El versículo 6 dice: sino id antes. ¿Qué significa ese antes? Ese antes tiene que ver con primero. Antes, primero. Tienes que ir primero a la casa de Israel, a las ovejas de la casa de Israel, y luego sí puedes ir a hablar ¿a quién? A los gentiles. Mira, Jesús se preocupa por nosotros, por el pueblo de Él.
las personas que estamos reunidas en una iglesia. A veces nosotros creemos que solamente con el hecho de estar en una iglesia o en una reunión de grupo pequeño, a veces creemos falsamente que ya estamos salvos. Y mira, Jesús está hablando de que tenemos siempre que darles el mensaje a la casa de Israel, al pueblo, a esas ovejas que creen que están bien. Hay que ir allá y darles ese mensaje. Así que Jesús lo primero que dice es que tenemos que ir hacia nuestros propios hermanos, hacia nuestro propio pueblo. ¿Ok? Volvemos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. El versículo 5, ¿no verdad? Estamos en el versículo 5. Dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, a tus propios hermanos. Versículo 6. No a muchos pueblos de habla misteriosa ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, pero si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Y el Señor está diciendo, mira, yo te voy a mandar a la casa de Israel, ellos te van a entender porque son tus hermanos, ellos crecieron contigo, ellos te conocen, ellos vieron tu bautismo, ellos se criaron contigo en la iglesia, pero tienes que ir a hablarles a ellos. Ellos no son de lengua misteriosa, no son de una lengua difícil, para nada, ellos te van a entender lo que tú les vas a decir, ¿no verdad? Pero el versículo 6 dice que ellos te van a escuchar o te van a oír, ¿no verdad? Pero dice allí que como ellos son rebeldes, ellos no te van a prestar atención. Quizás tú puedes darle el mensaje, pero ellos no te van a prestar atención porque son una casa rebelde, ¿no verdad? Dice el Señor que incluso si te mandara a las naciones te escucharían. Ni siquiera el mismo pueblo lo va a escuchar Ezequiel. Así que mira, Ezequiel, es algo difícil lo que te voy a enviar. Ahora, me llama la atención, porque Dios, cuando esto le está dando una misión a Ezequiel, Dios no le miente. Dios le dice, mira, esto va a pasar. Esto es complicado, porque vas a tener situaciones con tu gente, con las personas que te conocen, y vas a ver que ellos no te van a entender, porque a la final te presten atención y después comienzan con la burla, ¿no verdad? ¿Ok? Versículo 8. Dice, yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. La palabra fuerte aquí en este versículo, si ustedes se dan cuenta, al comienzo dijimos que significaba el nombre Ezequiel. Ezequiel significa Dios fortalecerá o Dios nos dará fuerzas. Eso es lo que significa la palabra Ezequiel, ¿no verdad? Y tiene que ver con la raíz de la palabra fuerte. Por eso el Señor dice, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Y dice, ¿no verdad? Que no es que ellos no te van a escuchar a ti. Mira, Ezequiel, cuando tú vayas a hablar, ellos no es que te van a dejar de escuchar a ti. El problema es que no me quieren oír a mí. Mira, hay una situación aquí y es interesante porque algunos comentadores dicen lo siguiente. Al parecer, Ezequiel como que quiso darle la vuelta a lo que Dios le estaba pidiendo. Como que Ezequiel dijo, mira, oye, pero lo que tú me estás mandando, Señor, es sumamente complicado. Tú mismo me estás diciendo que este pueblo, o sea, mi pueblo, es un pueblo obstinado, es un pueblo de empedernido corazón. ¿Se acuerdan ustedes lo que significaba empedernido? Que tienen pecados acariciados. Y como ellos aman esos pecados, ellos no van a querer dejarlo. Entonces para mí va a ser muy difícil, Señor. Entonces el Señor le dice, mira, Ezequiel, tranquilo. Yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. El problema que tenía el pueblo de Israel
es que ellos, al no querer escuchar, ¿no verdad? Ellos no querían formar una relación con Jesús, con Dios. No querían formar esa relación. Cuando tú escuchas, cuando tú oyes, tú entiendes y tú quieres obedecer lo que Dios te pide. Esto es formalizar una relación con Dios. El problema es cuando tú simplemente te haces de oídos sordos. No quieres oír, entonces no puedes formar esa relación con Jesús. Cristo, Dios, está empecinado, Él quiere formar una relación con nosotros, pero al no querer oír y al no querer escuchar, no te da la oportunidad de tomar una decisión por Cristo. ¿Entendemos ese punto? Tal punto era lo que estaba el pueblo de Israel en ese tiempo que ni siquiera querían escuchar. Por eso es que en algunas partes de la Biblia, como en Jeremías, dice que el pueblo de Dios tenía un corazón, oídos incircuncisos. ¿Por qué? Porque no querían oír para nada. Escuchaban la palabra de Dios y se iban por otro lado. No querían saber absolutamente nada de lo que Dios tenía que decirles. Ese era el problema que tenía en ese tiempo el pueblo de Israel. Versículo 9. Como el diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Y al parecer, nuevamente, Ezequiel como que quería echarse para atrás. Y el Señor le dice, mira, no le temas. Recuerda que esto, ya lo había dicho en el capítulo 2, son 3 veces. Y cuando el Señor habla 3 veces, es porque le está dando un énfasis directamente a Ezequiel. Y le dice, mira, tranquilo, no les temas. Al parecer, algo estaba sucediendo con Ezequiel. Versículo 10. Me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te diré y pon mucha atención. Luego ve y entra a donde están los cautivos, los hijos de tu pueblo. Háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Mira, es interesante porque en ese tiempo habían 3 profetas. Repito, en el tiempo de Ezequiel habían 3 profetas. Y si tú escuchaste la primera parte del capítulo número 1 de Ezequiel, cuando comenzamos a estudiar, tú habrás escuchado que Ezequiel estaba en la parte de afuera con los cautivos, fuera de la ciudad de Babilonia, ¿no verdad? Junto al río Quebar, él estaba allí. Él tenía que hacer su ministerio profético en esa parte. Daniel estaba dentro de Babilonia y su ministerio profético tenía que hacerlo junto a la corte del rey Nabucodonosor. Y Jeremías, que también era contemporáneo de Ezequiel y de Daniel, en cambio, él tenía que hablarle al remanente de Judá. Así que Dios estaba con los 3 profetas, estaba hablándole directamente a su pueblo. Con los 3 reunía a su pueblo. Y Dios estaba en este momento hablando con Ezequiel, ¿no verdad? Y le dice, mira, primero tienes que abrazar mis palabras, toma en tu corazón todo lo que yo te digo y presta mucha atención. Y ahora sí entra a donde están los cautivos, los hijos de tu pueblo, háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Alguien dijo alguna vez, es difícil ser profeta en su propia tierra. ¿Han escuchado eso? Oiga, ¿y tú crees que Ezequiel no sentía lo mismo? Ezequiel tenía ese miedito, ¿no verdad? De ir a hablar en su propia casa, con sus propios hermanos, porque quizás las personas conocían quién era Ezequiel, sabían cómo él era. Versículo 12. El Espíritu me elevó y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Versículo 13. Oí también el ruido de las alas de los seres vivientes al juntarse la una con la otra, y el ruido de las ruedas delante de ellos, y el ruido de gran estruendo. Mira, la Septuaginta cuando habla de estruendo, te habla de terremoto. ¿Sí? Repito, la palabra estruendo aquí en esta Reina Valera, ¿no verdad? En la Septuaginta, ellos traducen la palabra estruendo con terremoto. Es como que al momento de ellos hablar, es como que temblaba. Para Ezequiel temblaba la tierra. Mientras él se iba ya alejando del trono
¿Sí? ¿Se acuerdan que el trono llegó, vio al que estaba sentado en el trono y comenzó a hablar con Ezequiel, a darle todas las instrucciones, y después ya él se estaba yendo? Así que él dice que desde atrás, dice, él escuchaba, ¿no, verdad?, que decían: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Así que escuchaba las alas de los seres vivientes. ¿Recuerdan las alas debajo de la bóveda o de la plataforma de forma cristalina? ¿Recuerdan? Y ahí estaba junto la una con la otra, cuando se topaban las alas, y el ruido de las ruedas delante de ellos, y el ruido de gran estruendo. Recuerda que el trono de Dios era móvil, tenía ruedas. ¿Sí recuerdan ustedes la visión de la gloria de Dios, no, verdad? Versículo 14. El Espíritu, pues, me elevó y me llevó. Yo fui, pero con amargura y lleno de indignación, mientras la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Oiga, ¿por qué habla de indignación? La palabra, en algunas versiones traducen indignación como ardor. Ya Ezequiel, que había recibido las instrucciones de parte de Dios, él se estaba ya, como dice, ya terminó de hablar con él. El Espíritu lo llevó, ¿no, verdad? Lo elevó, dice, y me llevó. Pero él se fue con una amargura. Mira, hay algunos comentadores, y es muy interesante esto, ¿no? Hay algunos comentadores que dicen: mira, Ezequiel estaba pensando bastante en lo que tenía que hacer. Y saben, algunos dicen que él estaba indignado porque él conocía cómo se comportaba el pueblo con respecto a Dios. Él sabía qué iba a enfrentar cuando él tenga que hablar lo que Dios le decía. ¿Sí? Así que él estaba con una indignación, una amargura. Pero dice él que la mano de Jehová era fuerte sobre él. Igual lo llevó a donde tenía que llevarlo. Versículo siguiente, 15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté junto a ellos allí durante 7 días. Permanecí atónito. Hay unas traducciones que dicen: permanecí callado entre ellos. No pronunció una sola palabra en 7 días. ¿Sabes? De acuerdo a los comentarios, incluyendo el adventista, ¿no, verdad? Dios le dio un espacio a Ezequiel para que lo pensara durante 7 días. La misericordia de Dios hizo que él tuviera 7 días para meditarlo. Y dice que él lo meditaba junto a las personas del río Quebar, ¿no, verdad? Junto donde él estaba al principio. Dice: y estuve con ellos durante 7 días y estaba callado. Algunas personas dicen que quizás él estaba tratando de dar marcha atrás acerca de la orden de Dios. Mira, dentro de la Biblia hay muchas personas que se han sentido totalmente decepcionadas. Hay otras personas que han querido huir de las órdenes de Dios. Ustedes recuerdan a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás era profeta de Dios, pero cuando Dios le dijo: mira, tienes que ir a predicar a Nínive, él cogió y se cogió un barco en dirección opuesta. ¿Recuerdan ustedes, no, verdad? También tenemos a Jeremías. Y Jeremías también tenía un problema, porque todo lo que él tenía que decir lo decía al pueblo, y el pueblo se iba en contra ¿de quién? De Jeremías. Mira, vamos a leer Jeremías capítulo 20, versículo del 8 al 11. Jeremías 20, versículo del 8 al 11. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 20, versículo del 8 al 11. Y mira lo que dice allí. Jeremías está hablando aquí. ¿Cuántas veces hablo? Doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio todos los días, cada día. Eso está diciendo Jeremías. Por eso dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos.
traté de resistirlo, pero no pude. Oye, ¿qué está diciendo Jeremías? Jeremías quería botar por un lado todo el ministerio profético que Dios le había dado. Oiga, ¿eso es un sentir normal? ¿O ustedes creen que no? ¿Jeremías era celestial o era humano? De acuerdo a todas las situaciones, si ustedes siguen leyendo todo lo que dice, él enfrentaba tremenda oposición. Cada vez que él hablaba lo que Dios le mandaba decir al pueblo, tenía problemas. La gente se levantaba, lo insultaba. Miren lo que sigue diciendo. Versículo número 10. He oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes. Denunciadlo, denunciémoslo. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían, quizás se engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Oiga, ¿está hablando de amigos o enemigos? Está hablando de sus amigos. De sus amigos. Oiga, si eso espera de sus amigos, ¿qué va a esperar de sus enemigos? Son las personas con las que se criaron con él, lo conocen. Versículo 11. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Sabes lo que está diciendo Jeremías? Jeremías simplemente se está acordando de quién es Dios. Pero uno no puede evitar el sentir, ¿no verdad?, esa decepción por las personas cuando tú das el mensaje de Cristo. En estos tiempos podría suceder lo mismo. Muchas personas pueden dar el mensaje de Cristo a todas las personas, a amigos, familia, hermanos de iglesia, hermanos que te vieron crecer desde pequeños y mira, y puedes tener este tipo de conflictos y te pueden decepcionar. Siempre acuérdate quién fue o quién es el dueño del mensaje que tú estás dando. Jeremías se acordaba y decía, mira, Jehová es el que me protege. Así que no es algo que es, digamos, una herejía o es un pecado que alguien se pueda decepcionar. Ezequiel estaba a punto de decirle no al Señor. ¿Sabes eso? Ezequiel estaba a punto de decirle no. Volvamos a Ezequiel. Volvamos a Ezequiel capítulo 3. Entonces él dice, versículo 14. El Espíritu pues me elevó y me llevó. Yo fui pero con amargura y lleno de indignación. Estaba indignado. Mientras la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine los cautivos, y él se puso y se sentó y estuvo 7 días callado, meditando. ¿Cómo le digo al Señor que no? ¿Cómo le digo al Señor que no? Ahora mira, versículo siguiente, el 16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, ahora sí ya pasaron los 7 días. Así que el Señor simplemente fue a buscarlo para ver la respuesta. Ya sabía la respuesta que iba a obtener de Ezequiel. Así que Dios se adelantó y le habló. Mira el versículo 17. Hijo de hombre, y ya le está hablando, ¿no verdad? Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Oiga, ¿eso ya no se lo había dicho Dios? Ya se lo había dicho. Lo que le aumentó fue que le explicó un poco más cuál era el papel de Ezequiel dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál es tu papel? Mi papel dentro de la iglesia. ¿Cuál es el papel? A veces nosotros creemos que solamente es de ir a la iglesia, ¿no verdad?, y ocupar un espacio, un hueco, una silla. Nuestro deber es ser atalaya. Recuerda que Ezequiel, en este punto, de acuerdo a lo que hablamos el día martes, representa a tu persona y a mi persona, nos representa a los cristianos. Debemos ser atalayas y debemos ir a hablar a las ovejas perdidas de Israel. El Señor dice, mira, te he puesto por atalaya. La palabra atalaya significaba, al principio, significaba torre. Era una torre grande en donde se ponía un centinela. Luego esa palabra, ¿no verdad?, fue significando centinela.
Centinela. También al hablar de atalaya hablamos de centinelas, ¿ok? Pero normalmente es una torre de vigía en donde se ponía el centinela. Dios le estaba diciendo a Ezequiel: yo te he puesto por centinela a la casa de Israel, por vigilante. Un centinela es un vigilante, alguien que vigila, alguien que está mirando qué es lo que va a suceder y da aviso al pueblo. Así que yo te he puesto por atalaya. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Oiga, y es cierto que al pueblo le gusta ser amonestado. ¿A quién le gusta ser reprendido? A nadie. Así que como a nadie le gusta ser reprendido, es que al que me reprenda, y decimos, ¿no? Debemos aprender a aceptar la reprensión de parte de Dios cuando hay un escrito está. No tienes por qué enojarte con el instrumento, pero hoy en día las personas se enojan con el instrumento. Y el Señor dice: mira, ellos no te van a oír. Tranquilo, que al que están diciendo que no quieren escuchar no es a ti, es ¿a quién? A Dios mismo. Así que dice allí, versículo 18, Dios no tiene por qué explicar a nadie, por su soberanía, Él no tiene por qué explicar a nadie cuál es el concepto del trabajo que tiene que hacer. No sé si me explico. Dios es el dueño de todo. Dios es tu dueño y mi dueño. Así que Él no tiene por qué explicar, Él tiene que decir las cosas y nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? Obedecer lo que Dios nos dice. Pero Dios, en este punto, Él explica con lujo de detalles lo que tiene que hacer y le da una amonestación a Ezequiel. En otras palabras, le advierte las consecuencias que podría suceder, ¿no verdad?, por él estar allí en el puesto, por él dejar lo que tiene que hacer. Dios iba a mandar por medio de Ezequiel a hablarle a las personas, pero Ezequiel lo estaba pensando, y es más probable que Ezequiel haya tenido en su cabeza decirle: Señor, mira, yo te agradezco, te amo, pero ¿sabes qué? No quiero el trabajo que tú me vas a encomendar. Es muy probable que él haya querido hacerlo. Por eso Dios se le adelantó y mira lo que le dice. Dios le explica cuál es el trabajo. Cuando yo diga, versículo 18, cuando yo diga al impío, el impío es aquella persona que no tiene piedad, aquella persona en que Cristo ya no está en su corazón. Cuando yo al pecador podría ser, cuando yo le diga al impío: de cierto morirás, si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré ¿de quién? ¿De la mano de quién? De Ezequiel. ¿Por qué Ezequiel? Porque Dios lo había constituido ¿en qué? En atalaya, en un centinela, en un vigilante. Entonces la Biblia te dice que si tú ves, en este caso Ezequiel nos representa a nosotros. Si tú ves a un impío, una persona que está pecando, tú lo ves, ¿no verdad? Y Dios dice: de cierto morirás. No, ojo con esto. Dios está dando una sentencia, dice: de cierto morirás. Pero dice aquí, si tú, él como ama al ser humano, Él espera que Ezequiel, que Mauricio, que cualquier persona se le acerque, el atalaya se le acerque al impío y le hable, de tal forma que Dios no pueda hacer lo que Él piensa hacer, que es, dice: de cierto morirás. Eso se llama misericordia. Eso se llama misericordia de parte de Dios. Así que si tú no le amonestas, viendo que Él está haciendo cosas malas, si tú no le hablas y le dices: escrito está lo que estás haciendo mal, ¿no verdad? Entonces el impío dice, el impío morirá por su maldad. Ok, no hay problema, porque el impío sabe muy bien, muere por la maldad, por el pecado que está haciendo. Pero ¿cuál es el problema? ¿No verdad? El problema dice allí: pero la sangre de ese pecador la voy a demandar de tus manos. Aquí en las manos hay unas traducciones que dicen: la sangre de ese pecador mancharán tus manos de sangre. ¿Entendemos el punto? ¿Quiénes son? Cuando nosotros decimos esas sangres, esas manos están manchadas de sangre, ¿qué decimos? Que esa persona es un ¿qué? Es un asesino, es un digamos criminal.
Oiga, y la Biblia en los mandamientos no dice que no debemos matar. Y hay muchas personas que dicen, hermano, yo no mato ni un mosquito, ni una mosca he matado. Así que ese mandamiento no va conmigo. Pero la Biblia dice que si tú ves a tu hermano en la iglesia haciendo algo que no debe, y tú viéndolo, no lo amonestas, nota la expresión, amonestar, no le hablas para que esta persona entre en razón y cambie su mal camino, para que sea salvado, para que pueda pedir perdón por su pecado, ¿no, verdad? Entonces el Señor dice, esa persona morirá porque ciertamente está pecando, el pecado no lo puede quitar, y como no ha pedido perdón, entonces morirá ese impío, pero la sangre de él yo la voy a demandar de tu mano. Así que tú también estarás manchado con el pecado de que la persona hizo, porque la sangre, porque no le dijiste nada. Ese es el problema que a veces tenemos en nuestras iglesias. En nuestras iglesias vemos el pecado, vemos personas que están haciendo cosas que no deben hacer y que la Biblia dice categóricamente que es pecado. Y nosotros cuando nos acercamos a hablarle porque queremos hablar, ¿no, verdad? Y entonces viene la persona y te dice, mira, a mí no me juzgues, porque la Biblia dice que no debes juzgar. Entonces cuando tú vas y como quisiste acercarte, pero la Biblia también dice eso, entonces tú coges y te cierras la boquita, ¿no, verdad? Y no dices nada. Entonces por eso es que las iglesias se están llenando de cosas que no deberían estar allí. Nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia aquí, tenemos que decir a esa persona, ojo, no es sentenciarla, no es condenarla, no es ir, ay hermano, te vas a morir por eso. No, la idea no es ir a acusar a una persona. La Biblia dice que tienes que hablarle, amonestarle, darle un escrito para que esa persona pueda cambiar. Si tú lo vas a acusar, esa persona nunca va a regresar. Igual tus manos estarán manchadas de sangre. Tú tienes que ir tratando de hacer que esa persona regrese a Cristo, se dé cuenta del pecado que está teniendo. ¿Entiendes el punto? Siguiente versículo, mira el versículo 19. Pero si tú amonestas al impío, ahora viene la parte contraria, si tú le dices al impío y él no se convierte de su impiedad, no quiere cambiar ese pecado que está haciendo y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú que le amonestaste, que estuviste atrás para que él pudiera cambiar su vida, ¿no, verdad? ¿Qué dice? Pero tú habrás librado tu vida. A veces nosotros podemos decir, mira, yo no he cometido ningún pecado, pero solamente con el hecho de tú ver algo y no decirlo, ¿para qué? Ojo, no es chisme que tienes que ir a hablar con otras personas. No es que tienes que contarle a fulanito, a fulanita de lo que está haciendo. No, tienes que ir directamente tipo Mateo 18, lo que dice Mateo 18, acércate a esa persona. Amonéstalo de parte de Dios. Dile, hermano, mira, yo te quiero mucho, pero esta situación en la Biblia dice esto. Y solamente tú con él. Mateo 18 dice, si te escucha, habrás ganado una alma, una persona para Cristo. Así que tenemos que hacerlo, porque si no, entonces el pecado, la mancha de su sangre estarán en nuestra mano. Nos convertiremos en asesinos sin haber matado nada, sin haber hecho nada. ¿Entendemos? Pero si tú le hablas y él mismo, no hermano, yo estoy bien con lo que estoy haciendo, a mí no me juzgues, pero hermano, la Biblia dice, mira, esto, hermano, yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú regreses con tu familia, mira, tú estás haciendo con otra persona, no hagas esto, te vas a destruir una familia. Le conversas, tratas de hacer que esta persona entre a los pies de Cristo nuevamente. Entonces Dios dice, tú le advertiste, esa persona si no cambió, morirá por su pecado. Y tú habrás librado, ¿qué cosa? Tu vida. ¿Entendemos? Versículo 20. Si el justo, y aquí viene otro caso, si el justo, o sea aquella persona que hace buenas obras, ¿no, verdad?, se aparta de su justicia y comete maldad, pecado, y yo pongo tropiezo delante de él. Mira, existen tropiezos
por ejemplo, la Biblia te habla de piedra de tropiezo. Cuando una persona va a la iglesia, ¿no, verdad? Se habla de que la piedra de tropiezo puede ser una persona que haya hecho algo para que esa persona no regrese a la iglesia, no quiera saber nada de Cristo. Entonces Dios dice, mira, esa piedra de tropiezo, es mejor que se ponga una piedra, ¿no, verdad? En el cuello y se arroje al río. Es mejor. Dice que antes que venga y sirva de piedra de tropiezo para uno de estos más pequeños. Así que piedra de tropiezo hay cuando una persona hace que alguien que está queriendo aprender de Cristo ya no aprenda más. Es una piedra de tropiezo. Pero aquí en este punto habla de otra piedra de tropiezo. Esa piedra de tropiezo en la cual tú estás yendo hacia lo malo, estás yendo hacia maldad. Y viene alguien y quiere ayudarte y te es una piedra de tropiezo para que tú continúes con tu maldad. ¿Entiendes el punto? Por eso dice el Señor aquí, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él. O sea, él trató de evitarlo. Dios trató de poner un tropiezo para que no sigas pecando, pero tú no te importó. Dice, él morirá porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias, las obras buenas que había hecho, no serán tenidas en cuenta, pero su sangre, ¿qué cosa dice allí? Demandaré de tu mano porque no le amonestaste. Mira, Dios usó la piedra de tropiezo para evitar que siga cayendo, pero siguió cayendo, y en eso que la persona está cayendo, tú lo vistes y nunca le dijiste nada. Nota que está hablando de una persona justa. Esta es una persona justa que dejó de hacer cosas justas y comenzó a hacer algo malo. Las personas podemos estar en la iglesia y podemos cometer cosas malas y creer que estamos haciendo cosas ¿qué? Buenas, y no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas malas. Dios pone piedra de tropiezo para ojalá te detengas, pero no podemos detenernos, no nos detenemos. Así que ahí es donde Dios dice, mira, y tú lo vistes y no lo amonestaste, así que la sangre de esa persona la voy a demandar de tu mano. Versículo 21. Pero si amonestas al justo, ¿no, verdad? Para que no peque, y no peca, de cierto va a vivir, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu vida. Mira, nosotros, de acuerdo al mandamiento, ¿cuál mandamiento es no matarás? Es el sexto mandamiento. Es el más pequeño, dice no matarás. No necesitas coger un cuchillo para matar a alguien. No necesitas hacerlo. Mira, solamente con palabras tú puedes matar a una persona. Solamente con las palabras. ¿Has escuchado que las palabras son como dardos? Y hay hasta algunos dibujitos que ponen a una persona que está hablando a las espaldas y comienzan como que las palabras fueran cuchillos. No matarás implica que tú también tienes que ver a la persona que se está yendo al precipicio, que se está muriendo en el pecado, que se está destruyendo su familia, y tú lo estás viendo. No tienes que quedarte callado, porque si no vas a compartir, ¿qué cosa? Ese pecado. Dios está diciendo, las manos de esta persona que no habla, que no le dicen, ay, no es mi vida, no me interesa, cada quien en su vida, yo no puedo decirle nada. Mira, si tú amas a tu prójimo, si tú amas, como dice la Biblia, que tenemos que amar a nuestro prójimo, entonces tú le vas a hablar. Tú le vas a hablar, así no quiere hablarte nuevamente él, pero tienes que decirlo. Mira, el ser cristiano necesita de personas valientes. Ya lo hemos hablado de esto, porque seguir a Cristo me tiene que venir con valentía. Tú tienes que tomar una decisión. Y mira, y Cristo dice siempre, ¿cuál es? ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. El seguir a Cristo necesita tener valentía. Es una decisión. Yo decido seguir a Cristo en el camino que Él me mande. Y Dios necesita personas valientes. Ahora, en el trayecto podemos ser como Ezequiel. ¿Qué iba a hacer Ezequiel? Iba a decirle, Señor, mira, no. Pero ya con esto que Dios le está diciendo, mira Ezequiel,
así tú no quieras ser profeta, pero tú conoces mis mandamientos, tú vas a la iglesia, tú aprendes de Dios, tú lees toda la Torá, tú lees todo el Tanaj, tú lees todo lo que tengas que leer, ¿no, verdad? Y tú sabes y ves a una persona y no le dices nada. ¿Sabes una cosa, Ezequiel? Tú estarás matándolo si no le dices nada. Así que considera, Ezequiel, lo que yo te estoy diciendo para ver si es que realmente te conviene o no te conviene, a ver si decides o no decides estar conmigo. Dios no coacciona ninguna decisión, no te presiona a que aceptes el ser profeta. No es como Isaías. ¿Recuerdas la pregunta de Isaías? Perdón, la pregunta de Dios a Isaías. Dios le dice: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién irá por mí? Y un jovencito, Isaías le dice: Señor, aquí estoy, mándame a mí, yo voy de parte tuya, aquí estoy yo. ¿Sabes? El hecho de que Dios te haya llamado para poder estar en su pueblo significa que Dios quiere tener personas valientes. Dios sabe que a veces nosotros podemos sucumbir y podemos decepcionarnos. Por eso es que Dios nos da promesas y Dios te dice: mira, hijo, yo te voy a acompañar en donde tú estés más, estés flaqueando. Cuando tú te vayas a decepcionar, no te preocupes, yo soy tu fuerza. Y ahí es donde dice: te voy a hacer tu mente, tu frente más fuerte que el pedernal. No te preocupes por lo que te vayan a decir, no te preocupes por eso, porque yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, dice la Biblia, ¿quién podrá contra ti? ¿No, verdad? Así que ya entendemos cuál es el papel de la atalaya. No creas que te vas a librar de esto. A ver, yo quiero que seamos enfáticos en esto. Si aceptas ser profeta, Ezequiel, muy bien por Ezequiel. Pero de esto no nos podemos librar nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos. No te vas a librar así nada más. No es que es la vida de ellos, a mí no me importa, no me debe importar la vida de nadie. No es así, así no funciona el cristiano. El cristiano está preocupado por el prójimo. ¿Por qué no se conectó hoy a la transmisión? ¿Por qué no estuvo el día sábado? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Por qué no se conectó? ¿Qué le pasó al internet? Un cristiano, es una persona que siempre está preocupado por su prójimo. Siempre está pensando qué es lo que estará haciendo bien, tiene que preocuparse por él. Recuerda que somos ejemplo de Jesús y Jesús se preocupaba por el prójimo. Versículo 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Mira, y me llama la atención esto. ¿Dónde estaba Ezequiel? ¿Ustedes recuerdan dónde estaba Ezequiel? ¿Ah? Sí, pero ¿dónde estaba Ezequiel en ese momento? Dice que él estaba junto a los cautivos de Tel Aviv. Exacto, que moraban junto al río Quebar. Es decir, él estaba en la ciudad, podríamos ponerlo a ese punto, en el pueblo donde está todo el mundo. Y él estaba reunido con todos, solamente que él no hablaba. ¿Sí? Él no hablaba. Ahí, de ese punto donde él estaba, lo tomó Dios. Y le comenzó todo a decir que él era atalaya, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Verdad? Lo que ya estudiamos. Ahora el Señor le dice: a ver, Ezequiel, levántate donde tú estás y sal al campo, que yo voy a hablar contigo. Oiga, ¿y no están hablando con él? ¿Estaba o no estaba hablando con él? Sí, estaba hablando con él, por eso le estaba explicando lo de que la sangre iba a demandarle a su mano. Pero ¿por qué quería decir el Señor? Mira, quiero que tú veas que mi gloria está contigo. Eso es lo que quería Dios darle a Ezequiel un ánimo, quería darle ánimos para que viera nuevamente que la gloria de Dios estaba con Ezequiel. Por eso le dice: mira, anda al campo, que yo voy a hablar contigo. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque nosotros estamos también en la ciudad. ¿Ustedes recuerdan? Estamos en la ciudad. Y dice allí
yo me quiero encontrar contigo, ¿en dónde? En el campo. ¿Tú te acuerdas lo que dice Miqueas 4:10? Y Miqueas 4:10 dice, hoy, ¿no verdad? Estarás con dolores de parto, saldrás al campo y allí vendrá Babilonia, y cuando venga Babilonia vas a ser librada. Recuerda que hay una Babilonia que se viene. Así que en ese momento tú vas a ser librado. ¿En dónde? En el campo. Y así lo dice Miqueas 4:10. Así que me llamó la atención que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Levántate y sal al campo y allí yo voy a hablar contigo. Así que todo esto podemos ir uniendo con todo lo que nosotros estudiamos con respecto a profecías. Seguimos, versículo 23. Ezequiel dice, me levanté y salí al campo. ¿Y quién estaba allí? Mira quién estaba allí. Allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y nuevamente me postré sobre mi rostro. Mira a Ezequiel. ¿Sabes quién te está hablando? Por si acaso vayas a dudar. ¿Te está hablando quién? Dios mismo. Así que vente al campo porque quiero que tú veas qué cosa. Mi gloria. Quiero que tú veas que yo estoy apoyando lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer. Así que Dios no solamente te ordena que hagas algo. Dios en todo momento, Él te demuestra que Él siempre está a tu lado cuando tú quieres hacer lo que Dios te pide. Así que si tienes que hacer algo con respecto a lo que Dios te pida, aprende del ejemplo de Ezequiel. Dios lo llevó al campo y le enseñó la gloria, y Ezequiel nuevamente vio, se sintió como al principio cuando vio recién toda la gloria y estaba describiendo la gloria de Dios. ¿Entendemos? Versículo 24. Versículo 24 dice, entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. A ver, ¿cómo es esto? Vamos haciéndolo por partes, ¿sí? En primer lugar, ustedes vieron en el versículo 23, la última parte dice, y me postré sobre mi rostro. ¿Saben lo que significa postrarse, no verdad? Ya habíamos hablado eso, de que la palabra postrarse en el original te habla como que caí desmayado nuevamente porque vi la gloria de Dios. Mi cara fue al piso. Entonces dice que el Espíritu nuevamente en mí me afirmó sobre ¿qué? Sobre mis pies. Me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Yo quiero que me entiendas esto, porque hay personas que a veces no, leyendo así nada más, no podemos entenderlo. Mira, entra y enciérrate dentro de tu casa. Versículo 25. En cuanto a ti, hijo de hombre, he aquí que pondrán cuerdas sobre ti, y con ellas te atarán, y no podrás salir para estar entre ellos. A ver, ¿cómo es esto? Primero, Dios le dice, Ezequiel, enciérrate en tu casa. No salgas, enciérrate en tu casa. ¿Ok? Y después dice, porque vendrán hombres, ¿no verdad?, que te van a poner cuerdas sobre ti y con ellas te atarán y no podrás salir para estar entre ellos. ¿Para estar entre ellos haciendo qué? ¿Recuerdas cuál era la orden de Dios? Tenía que ir entre ellos dándole el mensaje de Dios. ¿Sabes lo que Dios estaba diciendo? Mira, Ezequiel, ahorita, en este momento, como tú estás callado y la gente vio hacia dónde tú estás dirigiéndote, qué es lo que pareciera que algo piensas hacer, entonces no es momento, Ezequiel. Ahorita, en este momento, no es momento para que tú hables. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer, Ezequiel? Enciérrate en tu casa. Métete a tu casa y enciérrate. Y ahí viene y el Señor explica. ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a hablar con ellos, en este momento tú vas a hablar con ellos, ellos van a poner cuerdas sobre ti. Y una vez que pongan cuerdas sobre ti, no te van a dejar que tú llegues a ellos. Por eso, mejor, ¿sabes qué? Entra a tu casa y enciérrate. ¿Sabes lo que te estaba demostrando? ¿Sabes lo que Dios le estaba demostrando a Ezequiel? Que Dios le va a decir cuándo debe actuar y cuándo no, para que no tenga problemas.
Recuerda que la misión era hablarle a la gente, a las personas, a los hijos de Israel, para que ojalá ellos escuchen. Pero si ellos iban con violencia y se metían a la casa o lo cogían a Ezequiel y lo amarraban, le ataban cuerdas, entonces no iba a poder dar el mensaje que tenía que dar. Y el Señor le dice, mira, enciérrate en tu cuarto y quédate allí. Mira lo que sigue diciendo, versículo 26. Haré que se te pegue la lengua al paladar y estarás mudo. Y no serás para ellos un hombre que ¿qué? Que reprende, porque son casa rebelde. Oiga, ¿qué iba a hacer Ezequiel? Iba a reprender. Hay algunas personas, algunos comentadores, que dicen que apenas llegó Ezequiel al pueblo de Quebar, o al río Quebar, ¿no, verdad? En Tel Aviv, lo primero que vio Ezequiel es a las personas yéndose en contra de lo que Dios dice. Y eso le llenó de coraje. Por eso él se quedó sentado 7 días mirando a la gente cómo desobedecían a Dios. Y él indignado, por eso decía indignado, mirando cómo desobedecían a Dios. Y él tener que hablarles a estas personas. Y eso lo tenía, ¿qué cosa? Callado por 7 días. ¿Entiendes el punto? Entonces el Señor le dice, mira, no es tiempo en este momento. Entra a tu casa, enciérrate, te van a coger con cuerdas, te van a atar. Entonces dice allí, haré que se te pegue la lengua al paladar, porque Ezequiel dice, bueno Señor, si tú estás conmigo, entonces yo voy a salir y voy a hablar. Entonces el Señor le dice, mira, no es tiempo de hablar. Pero Señor, tú me dijiste, sí, pero aprende a escuchar lo que te digo. No es tiempo de hablar. Entonces el Señor le dice, mira, voy a pegar la lengua a tu paladar para que no puedas hablar. Oiga, ¿y por qué? Dice, no vas a ser para ellos un hombre que reprende, porque ellos ahorita, en estos momentos, son casa rebelde. Todavía no es tiempo, todavía no. ¿Sí? Todavía no. Versículo 27. Pero cuando yo te haya hablado, dice el Señor, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que escucha, que escuche. Y el que no quiera escuchar, que no escuche, porque casa rebelde, ¿qué cosa son? ¿Sabes de quién está hablando que son casa rebelde? De la iglesia. La iglesia. No estoy hablando de religión. No tiene nada que ver la religión. La Biblia nunca te habla de religión. Te habla de un pueblo remanente. En los tiempos de Jesús había pueblo de Dios y gentiles. Simplemente habían 2 grupos. ¿Sí? Así que no te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de relación con Dios. Te estoy hablando de adoración. Te estoy hablando de si quieres seguir a Cristo, tienes que obedecer lo que Dios te pide. De ese punto estoy hablando. Así que Dios nos manda el mensaje de que tenemos que aprender a ser atalayas. No te preocupes por lo que te vayan a decir. Se me pasó tal vez un versículo en donde el salmista, se me extravió el versículo, en donde el salmista dice, me escupieron y escupiéndome yo sigo confiando en Dios. Oiga, ¿te han escupido alguna vez? ¿Sabes? No me han escupido. Pero Jesús dice que si a Él lo escupieron, es muy probable que en el futuro también nos puedan escupir a nosotros. Si del árbol verde, dice Dios, hacen esto, ¿qué no harán de sus ramas? ¿Qué no harán de los troncos secos? ¿Qué no harán con ustedes? Si conmigo hacen eso, que yo soy el Hijo de Dios, con ustedes, ¿qué no harán? Así que Dios nos está diciendo, nos está haciendo un llamado directamente Dios, a que podamos ser atalayas de nuestro propio pueblo. Y repito, no busques confrontación con los hermanos que están en pecado. Háblales de muy buena forma, diciendo que los amas, tratando de que ellos puedan enderezar sus vidas. Así que cuando a veces yo veo lo mismo, yo veo afuera algunas situaciones, yo trato de hablar, pero ¿sabes qué es lo que sucede? A veces hasta te bloquean, te cubren los estados para que no puedas ver lo que están haciendo. Y mira qué situación. Se cuidan del hermano, pero de Dios, que ve todo, no se cuidan.
A veces por eso nosotros con nuestros actos creemos que Dios no nos ve. En los grupos pequeños hemos estado estudiando esta parte, ¿no? ¿Verdad? Que Dios, pensamos a veces que Dios no nos ve. No porque a la final en teoría sabemos que Dios ve por todos lados, pero con nuestros actos decimos Dios no nos ve. Recuerda que para decirle Señor, yo te amo, no necesitas abrir la boca. Solamente con tus actos demuestras que amas realmente a Dios. Así que la invitación ahora es para que amemos al Señor, amemos a Dios y nos convirtamos en atalayas, en mensajeros de Dios. De aquí en adelante, en el versículo 4, comienzan ya las profecías de parte de Dios hacia Ezequiel. Así que vamos a seguir, vamos a avanzar, vamos a entonar, vamos a cantar para poder terminar. Vamos a cantar el canto lema. ¿Sí? Vamos a cantar el canto lema. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios.
Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por el mensaje de esta noche. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos, Señor, tus atalayas. Ayúdanos, Señor, a ser centinelas. Ayúdanos a amar al prójimo de tal forma que podamos hablar, Señor, para que ellos puedan entender que lo amamos y que tú los amas también a ellos. Te pido, Señor, que tú estés con cada persona sufriente, con cada doliente, Señor. Tú sabes los problemas que hay en cada familia. Señor, te pido que tú estés con cada uno de ellos. Te pido, Señor, por aquellas personas que quieren aprender de ti, quieren conocerte, Señor. Te pido que tú estés con cada uno de ellos, que tú puedas permitir, Señor, que su corazón se abra a tu espíritu, Señor. Ellos cumplir tu voluntad. Queremos estar preparados, Señor, para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Sabemos que tu venida está muy pronta, muy próxima, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar firmes, a ser valientes, Señor, en tu espíritu, a poder decir las cosas como tenemos que decirlas, con un escrito está. Y que a pesar de la oposición, Señor, que se levante, que tú nos puedas entender y que tú, Señor, puedas estar con nosotros y nos puedas dar esa fortaleza, que haga, Señor, de nuestra frente una frente como un pedernal afilado, Señor, que no se desdoble ante la oposición que encontremos. Ayúdanos, Señor, a poder amarte como tú quieres que te amemos, y que pongamos, Señor, siempre tu nombre en primer lugar antes que cualquier otra cosa en este mundo. Acompáñanos, Señor, con tu bendición y permite que las personas puedan volver, Señor, el día martes en la noche para poder estudiar, Señor, otro capítulo más de tus profecías. Quédate con nosotros, acompáñanos, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo de aquí el día martes para otro capítulo de Ezequiel. Y el día sábado nos estamos viendo también para la programación de sábado. Bendiciones, mis hermanos. Nos estamos viendo. Bendiciones con todos.